levantar la vista y percibir la realidad. Los sentidos comunican que tenemos infinitas historias para contar, que nada se detiene, que todo gira, que personas y hechos en el camino del tiempo y en diversas circunstancias forman parte del paisaje urbano, la identidad, un pasado y presente, la proyección hacia lo nuevo. Cada rincón de Termas de Riondo es el espejo que refleja lo que fuimos y somos. Se trata solo de mirar y descubrirnos, de saber que podemos seguir escribiendo juntos la historia. En la apertura de la cuarta temporada de Miradas, vamos a compartir el testimonio de una visionaria en el trabajo educativo con los adolescentes, a quienes consideró un tesoro con una materia maleable para transformar el mundo, un material impresionante. Hablamos con la docente jubilada Blanca Marcela Ábalos, educadora muy respetada y querida en la comunidad de Termas de Riondo, tras haber ejercido por más de 30 años la docencia. Ella nos contó la experiencia gratificante de su rol como rectora en el Colegio del Sesquicentenario número 6, los desafíos y el abordaje de temas tabúes, la organización y lineamientos pedagógicos que le dieron resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo en reforzar valores con los estudiantes del nivel secundario. Su marcado carisma le permitió entablar una relación especial con los alumnos que la reconocen y recuerdan con un cariño especial. Convencida que el educando, al tener en claro cuáles son las normas y reglas, se puede incorporar a sanos códigos de convivencia. Profesora Marcela Ábalos, un placer, un gusto poder compartir con usted esta entrevista en esta temporada 2021 de Miradas. Cuénteme, porque hablar de educación en Termas de Riondo, usted es una palabra autorizada por los años que ha llevado como autoridad de una escuela muy importante, el Colegio del Sesquicentenario número 6. ¿Por qué eligió la docencia? Elegí la docencia, o sea, en primer lugar elegí la disciplina filosofía cuando estaba en la secundaria y en cuarto año, quinto, no recuerdo bien, teníamos filosofía. Y ahí encontré como que había algo que me llamaba el estudio de las ideas. Y también me reía después con el tiempo, porque yo no era muy afecta a las matemáticas. Entonces, en filosofía leí todo el plan de estudio y me atraía mucho el hecho de ir y conocer la idea de todos los pensadores. ¿Por qué elijo la docencia? Porque al estudiar yo en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Filosofía y Letras, todos salimos para la línea de investigación y licenciado. Y cuando estaba en segundo año, tenía historia de la filosofía medieval, hablando con mi profesor, el profesor Gaspar Risco Fernández, un día me pregunta qué iba a hacer cuando ya tuviera que elegir entre la licenciatura o el profesorado. Entonces yo le contesté, yo voy a estudiar la línea del profesorado. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza de la filosofía en la secundaria, tengo una materia humana que me va a permitir enseñarles a reflexionar, a pensar y a poder elegir por sí mismo sus cosas.
es un material humano maleable. En cambio, si yo me aboco a la enseñanza en el nivel superior o a la investigación, yo ya tengo jóvenes formados que es un poco más difícil incidir. Gracias a Dios y a mi tenacidad, nunca me arrepentí de haber elegido la secundaria, el trabajar con adolescentes, porque fui rectora de formación docente, fui rectora del provincial del ISPP número 3, pero en la secundaria es como que encuentras esa efervescencia, esa materia maleable, todo eso que uno puede trabajar a través de la filosofía. ¿Por qué digo a través de la filosofía? No porque enseñes Platón, Aristóteles, Heidegger. Siempre le decía, chicos, ustedes quieren conocer Platón, toman un libro, lo conocen a Platón. Quieren ver ahora a través de todas las TIC, toman un celular, toman una computadora y lo conocen. Pero lo esencial, lo importante y lo fundamental es enseñarle a los alumnos a reflexionar, a tener discernimiento, a tener criterio. Y eso lo estamos viendo ahora en la filosofía para niños. Preparando un curso de capacitación, veía y decía, todo esto que me enseñan a través de la filosofía para niños, la comunidad de investigación, yo lo he aplicado junto con el equipo de conducción del Colegio del Sesquicentenario con mis alumnos. Porque realmente le decíamos, chicos, ustedes tienen que salir preparados para la vida. Y tenemos que convertir la escuela en esa usina en donde le vamos a ir dando las herramientas para poder ustedes salir y desempeñarse en el mundo, desde el lugar que les toque vivir, el universitario, el de un empleado, el de alguien que trabaja en forma autónoma, pero que ustedes tengan un criterio. Y todo eso lo vi a lo largo de los 16 años que fui rectora del Colegio del Sesquicentenario, en cómo habíamos formado a nuestros alumnos y en que se convirtieron muchísimas veces en nuestros coayudantes. O sea, nosotros habíamos volcado muchísimo las expectativas en la responsabilidad de nuestros alumnos. Nuestra escuela fue la primera escuela que constituyó las elecciones de estudiantes para integrar el centro de estudiantes. Y eso significaba que vos tenías que trabajar con un grupo de alumnos que te estaban controlando, porque a la vez de que ellos hacían sus actividades, también venían y te ponían a prueba como docente, como directivo, ante las cosas que pedían, exigían y compartíamos. Entonces, eso te da la pauta que yo no me había equivocado en elegir la docencia de nivel medio. El adolescente que tanto se quejan, que son rebeldes, que no saben qué es lo que quieren, si vos lo vas guiando y respetando sus decisiones, encuentras un material humano extraordinario. O sea, no hablo porque me dicen los libros, lo hablo porque lo apliqué en la práctica. Nosotros fuimos los promotores del cambio del uniforme en las escuelas secundarias públicas de las Termas de Riondo, y no por decisión de rectoría, porque 2 alumnas de 7º grado vinieron y nos propusieron al cuerpo de directivos, a la rectora y a la vice, sí qué opinábamos porque ellas querían cambiar el uniforme del colegio. Muy bien, vamos a tener en cuenta la petición. Lo vamos a poner a consideración del alumnado. Salió favorecido la moción de cambio de uniforme. Y he aquí que nos encontramos con un problema, 4º y 5º año, que se rebelaron y se oponían al cambio de uniforme. Entonces, ¿qué hicimos? Llegamos a un arreglo.
los alumnos de séptimo, octavo, noveno, y en ese año ya era primer año, o sea, estábamos dentro de la EGB3, iban a hacer el cambio del uniforme. Y cuarto y quinto iban a seguir con el guardapolvo. Eso fue desmitificar la escuela pública, porque vos sacabas el uniforme blanco, el delantal que había identificado a la escuela pública desde la época de la ley 1420, ¿no? Entonces, como directiva, hicimos muchos cambios a nivel de educación, ¿no? Y eso después, el cambio de uniforme, después siguió la escuela de comercio, después siguió la escuela técnica, y bueno, eso daba la pauta de que no estábamos equivocadas cuando escuchábamos a nuestros alumnos. Claro. ¿Usted cree que siempre estuvo la estigmatización hacia el adolescente? Porque la hablo hablar con tanto orgullo de apostar a ese adolescente en su época como autoridad. ¿La estigmatización siempre estuvo presente en la sociedad hacia el adolescente? Sí, sí, porque es muy difícil trabajar con un alumno. Pero te voy a contar una anécdota. Yo en esa época era solamente profesora de filosofía y en ese momento yo estaba cuarto y quinto año. Y en quinto año llevaba como 3 materias. Llevaba lógica, llevaba psicología de la educación e historia social de la educación. Entonces yo era como una profesora a full. Sí. Y tenía mucho diálogo con los alumnos. Y ese quinto, que en ese momento eran como 60 alumnos, porque se unían los 2 cuartos, era muy rebelde, muy rebelde. Cada rato los tenían entre la soga, digamos así, y les habían prohibido el viaje de fin de año. Entonces, un día hablando, le digo a un alumno, José Luis Chabán, que sé que es directivo y todo. José Luis, ¿por qué molestan tanto? ¿Por qué hacen tanto lío? ¿Por qué no nos ponen límites? Esa frase, dije, no dejan de ser niños que quieren jugar a grandes. Un alumno me dio la receta. Poner límites, pero bien establecidos, bien consensuados. Hacerles ver que la libertad no es libertinaje, que la libertad no es hacer lo que quiero, que la libertad es respetar las normas y las reglas, y que una vez que yo elijo, debo responder por esa elección, no lavarme las manos, no decir no es mi culpa, ¿no? Entonces, todo eso lo fuimos inculcando nosotros. No es que solamente era la rectora, Guido. Sí. Nosotros trabajábamos mancomunados, rectora, vice, consejo consultivo, que es el consejo está formado por el cuerpo de jefes de departamento. Y por encima de la rectora o el rector, ¿quién te fiscaliza? Es el consejo consultivo. Y muchas veces yo he tenido que acatar la decisión del consejo. Entonces, vos ahí ibas dando el ejemplo también. No es que yo, porque era la rectora, se hacía lo que se quería. No, se hacía de acuerdo a lo que estaba la normativa. Recuerdo que cuando yo vuelvo en el año 99, la vice que había ejercido la rectoría, habían hecho todo el proyecto, el PEI, que era el proyecto educativo institucional, el PCI, que era el proyecto curricular institucional, con el trabajo con los docentes, alumnos y padres. Y de ahí salió el Código de Convivencia. Entonces, cuando yo venía y tenía que aplicar alguna sanción a los alumnos, me decía, ¿usted por qué le pone eso? Y ustedes lo han hecho. Ustedes han armado ese código de convivencia. Yo solamente cumplo lo que ustedes han escrito. Entonces,
cuando vos le vas mostrando a los alumnos las reglas, las normas, y que cuando vos dices sí es sí y cuando vos dices no es no, el alumno te respeta. Nosotros teníamos el centro de estudiante que hacía todo el trabajo de control, de ver cómo iban las clases, en qué sentido escuchabas las voces de los alumnos. Sí. Entonces ellos me transmitían. Entonces ahí teníamos que hablar, mira, habla con el profesor, bueno, eso desde lo pedagógico. Después iban, controlaban los baños, iban y controlaban las materias con los chicos. O sea, se hacían unos trabajos de que los alumnos de cursos superiores enseñaran a los de cursos más bajos. ¿Y qué pasaba ahí? Entonces se tenían que hacer las reuniones para recaudar fondos. Bueno, yo era en cuarto año. ¿Con quién se enfrentaba? Con quinto año. Quinto año tenía que preparar la campera, tenía que preparar el viaje y tenía que recaudar fondos. Entonces, ¿qué fiesta es la más importante en una escuela? La fiesta del Día del Estudiante, la elección de la reina, la primavera, bueno, todo eso. Y ahí venían las primeras rispideces con los alumnos. No porque la plata va a ser todo para el centro, no porque la plata toda va a ser para los estudiantes de quinto año. Entonces, ¿han resuelto? No. Hasta que no resuelvan y tomen una decisión en forma conjunta, no vengan a la rectoría porque siempre va a estar el no. ¿Eso por qué lo hacía? De esa manera los obligaba a que entraran a acordar, a plantear sus opiniones y a ver que lo más importante era hacer un trabajo conjunto, si bien no iban a ganar el 100%, pero sí iban a saber lo que era consensuar y renunciar a las expectativas de cada grupo. Y cuando venían, ya tenemos resuelto. Muy bien, esa era una enseñanza. O sea, que la enseñanza no solo pasaba porque te sentabas en el aula y escribías y pasabas y evaluabas, sino también le dabas elementos como para que ellos, a través de sus criterios, hicieran una elección y decidieran algo. Entonces, vos me vas a pedir que hable de los adolescentes y vas a salir convencidísimo que el adolescente es la mejor etapa de la vida de un ser humano. ¿Sabes por qué? Porque hay que saberlos entender a los jóvenes. ¿Y en este contexto? Es muy difícil, pero no imposible. He trabajado en el colegio que te estaba comentando, de la ciudad de La Banda, he trabajado con alumnos de séptimo grado. He trabajado con niños del jardín infante. He trabajado con niños de primero y segundo grado. O sea, que en ese aspecto es como que soy un material maleable. Pero con el de la secundaria se produce una simbiosis que vos lo tienes que aprovechar, porque cuando vos te muestras como una persona íntegra, que tienes la palabra, que puedes llegar a él y escucharle, el alumno te responde. ¿Por qué? Porque son las reglas que él pide. Él pide claridad. Él pide muchas veces, yo no te hablo que el grupo humano de la SESCI era de lo mejor. Vos sabés muy bien, y todos los que conocen las termas de Río Hondo, nosotros teníamos una clase social de gente trabajadora, algunos de muy escasos recursos, y que en la escuela encontraban esa contención que muchas veces no la podían encontrar ni siquiera en su propia familia. Y siempre yo les decía a los docentes, no se olviden, chicas y chicos, que estos alumnos de 13, 14 años tienen que salir e irse a la costa a trabajar. Y allá están en el mundo del adulto y que saben que si yo no acepto este trabajo, atrás hay 10 o 20 que lo aceptan, y eso significa que no voy a tener dinero para venir y algunas veces pagar mis estudios. Tratémoslo
como un adolescente en la escuela, porque ya bastante dura es la vida de salir a trabajar desde muy chico, para que también nosotros aquí los pongamos en esa exigencia, no de no tener límites, siempre hubo límites. Los alumnos sabían que las reglas eran esas y las reglas se cumplían. Entonces, vos ahí lo trabajabas al chico como el adolescente. Nosotros con la vicerrectora nos asombrábamos, porque algunas veces decían, rectora, ¿me da permiso? ¿Puedo entrar? Sí, vengo a contarle mi vida. Claro. Y vos la escuchabas y decías, wow, no te imaginabas. Y tenías que si vos no te apiadabas de esas historias de vida, bueno, ya no te apiadabas. O sea, siempre me reclamaron mis hijas, ¿no? Ojo, te dedicas más a tus alumnos que a tus hijas. Y tenían razón, porque vos muchas veces te entregas con alma y vida a la docencia. Yo cuando mis hijas ya eran más grandes, adolescentes, ya mujeres, me pasaba las 24 horas en la escuela, a la mañana y a la tarde, y nunca me sentía cansada. Yo siempre aposté al adolescente, ¿no? Siempre, siempre, sí. Siempre. Dame un adolescente y vamos a sacar maravillas. Sí, O sea, nosotros fuimos precursoras de muchas situaciones problemáticas propias del adolescente. ¿En particular? Embarazos. Embarazos de 12 y 13 años. Había un caso que vinieron desde la costa a que la niñita estuviera aquí. Te daba pena ver esa niña mujer, claro, y que tenía su bebé. Ese año, cuando empezamos a ver todas las pancitas en nuestras alumnas, y lo que vos observabas era que las panzas eran 13, 14 años. Las chicas más grandes, si se embarazaban, era porque había una elección y una decisión. Entonces, trabajamos todo ese año con los embarazos de adolescentes. Cuando tenías que dar el amamantamiento, con la reticencia y la resistencia de muchas docentes, la mamá traía a su hijo y le daba de mamar. Venía la abuela, trayéndolo al bebé, le daba de mamar. O caso contrario, nosotros hicimos una disposición que podía tomar 1 hora antes o salir 1 hora antes. Eso después lo aplicaron en el Chaco y salió con todos los carteles, todo. Nosotros aquí fuimos precursoras de eso, el amamantamiento. Y cuando hubo una profesora que vino y se resistía y dije yo, vos te pagan, vos tienes una ley de maternidad, vos tienes la hora de amamantamiento. Esta niña que tiene que tener su bebé sola, que debe haber padecido muchas cosas, que no tiene nadie que la ampare a nivel legislación, ¿la escuela no va a actuar como una contención? Entonces, yo por eso les decía, no tengo ningún nieto, y después cuando tuve un solo nieto le decía, tengo un nieto y después tengo todos los nietos que me da la vida, que son los de la escuela. Después la droga. La droga. ¿Qué pasaba con la droga? Era un tema tabú, ¿no? También. Muy tabú, muy tabú. ¿Qué hacemos con la droga? Le vamos a decir, chicos, no se droguen. Si vos sabes que a un adolescente y a cualquier persona le dice no lo hagas, lo va a hacer. Entonces trabajábamos con cada departamento, con las clases, o sea, poníamos nosotros un lema durante el año, así como el Consejo General de Educación ponía un lema, nosotros a la vez teníamos un lema de la escuela, en base a la problemática que se quería trabajar. Entonces ese lema era nuestra orientación en todas las materias, en el currículo.
Hablábamos de la droga. ¿En qué sentido? La droga está. Sabemos que está la droga. Lo que yo tengo que tener es la voluntad y la decisión de no tomarla. Eso nos ayudó mucho, porque ¿cuál era el problema, Guido? La droga andaba por las ventanas. Claro. Iban, te vendo un pollo, o sea, y nadie lo quería hablar al tema. Y había que hablarlo, porque era como que le digan, no fumes, y yo esté con el cigarrillo. Entonces, ¿qué ejemplo te estaba dando? Entonces, el tema de la droga, el alcohol, ¿qué se trabajaba? Y yo te voy a decir que eso es fundamental, lo trabajamos mucho tiempo, la pertenencia. Yo pertenezco a la SESCI, hasta eso cambiamos nosotros, porque antes era la escuela normal. Sí, y que todavía sigue como instalado Y para nosotros construcción era social, la sí, SESCI. exacto. La SESCI, la SESCI, la SESCI, la SESCI, la SESCI. Entonces, la pertenencia, vos sos alumno de la SESCI y tienes que sentirte orgulloso porque vos formas parte de esa comunidad educativa. No sé si sos el mejor o qué, pero vos sos el mejor. O sea, ese trabajo que es bien psicológico y que era una tarea que lo hacíamos todos los días a la mañana y a la tarde en la hora de entrada, ¿qué se hacía ahí? El alumno leía el calendario, aportaba lo que querían hablar del tema y después yo les daba una especie de charla breve, pero iba bajando líneas, digamos así, de lo que uno buscaba en la escuela. En la última vez que lo mantuvimos 2 años seguidos fue el lema estudiar, estudiar, estudiar. ¿Por qué? Porque siempre consideré, aunque ahora no es tan halagüeño decir la meritocracia, pero la meritocracia hay que fomentarla, porque es la única manera que nosotros podamos salir. ¿En qué sentido? Sin educación no hay cultura, sin educación no hay pueblo, sin educación no hay nación. Sarmiento fue el precursor de la educación a través de la ley 1420. ¿Cómo fue tan fundamental e importante la ley 1420 que nos rigió los destinos de la educación de nuestro país por más de 100 años? En el año 1994 se sanciona la Ley Federal de Educación, en donde la conozco bastante porque recibí todos los golpes de los gremios, de los docentes, porque a mí me tocó implementar la ley. ¿Por qué digo yo me tocó implementar la ley? En ese momento, en el año 1995, asumo como funcionaria del Servicio Provincial de Educación Privada. Del SPEP, sí. Del SPEP. Luego, en el año 96, asumo la dirección de nivel no universitario, de nivel terciario no universitario. Ahí era la transformación de lleno con la formación docente. Y en el año 1998 asumo la Dirección General de Planeamiento de la Educación, que ahí había que ir ya aplicando la EGB3. Muy resistida, muy resistida. Sí. Y esa ley nos rigió un tiempo y hasta que vino un nuevo gobierno y cambió la ley por la Ley de Educación General. Yo sostengo y lo asumo con mucha responsabilidad. Nunca podemos constituir un país, nunca podemos construir una nación si no tenemos un proyecto que tenga una continuidad y que tenga un tiempo de llevar su realización. Yo no puedo ver los resultados de la EGB3 del polimodal porque así nomás como la implementamos se la cambió y ahora estamos en otra ley que seguirá no sé hasta cuándo. Entonces, tenemos que respetar nuestras tradiciones. Vos me decías recién la estigmatización de la adolescencia.
no solo de la adolescencia. Nosotros vivimos una sociedad totalmente líquida. Lo que es ahora, dentro de unos minutos, deja de existir por toda esa vorágine que nos ha llevado toda la informatización, los TIC, las telecomunicaciones, los drones. O sea, hemos perdido la privacidad, hemos perdido nuestra identidad porque nos hemos convertido en un mundo global. Sí. Entonces todo se licúa, la instantaneidad, lo inmediato, lo aparente, es lo que está rigiendo en estos momentos en nuestra sociedad, no solo aquí en nuestro país, a nivel mundial. Pero no tenemos una línea conductora. Y creo que la línea conductora está en la educación. Nosotros fuimos un centro de cabecera en donde se daba la beca. Nosotros entregábamos beca al departamento Riondo, al departamento Jiménez y después entregábamos al Pellegrini. Entregábamos más de 1.500, 2.000 becas. Y muchas veces venían los chicos que tenían 10, ¿y por qué a mí no me dan? ¿Qué pasa? No eduquemos para abajo, eduquemos para superar, porque nuestro país fue un país, me van a criticar por supuesto Guido, nuestro país fue un país en donde el ascenso social se lo lograba a través de la educación. El tan mentado mijo el doctor, que yo siempre lo ponía, de Florencio Sánchez, y que van a decir, esta está ubicada ya en el principio del siglo XX. No, es un ejemplo. ¿Cuántas personas que con el esfuerzo de sus padres, con sus sueños, que eran en esos momentos los inmigrantes, lograron ascender socialmente por el estudio de sus hijos? ¿Cuántos? Vamos a las termas de Riondo. Cuando yo empiezo a enseñar en el profesorado de formación docente y en el ISPP número 3, en el año 78, 79, 80. Ay, profe, tenemos que ir a la costa. Ya estoy cansada. Ir y trabajar y volver. Estudien, chicos, estudien. Este título de profesor de enseñanza primaria y de profesor de enseñanza preescolar les va a abrir las puertas. Y como que después decían, profe, tengo mi título, tengo un trabajo, me voy a Nueva Esperanza, pero no importa, no tengo que ir a la costa. Eso es algo valioso, porque el que ha vivido en las termas sabe lo que es la inmigración de su población. Y que nuestra ciudad, les digo, nuestra ciudad, porque yo siempre me he sentido termeña. ¿Por qué? Porque yo vine a las termas y las termas me abrió todo. Y me entregué a las termas 33 años de mi vida, a la docencia, a los jóvenes, a la vida en las termas, o sea, viví las termas. Sí, me quitó... Le iba a hacer la pregunta, si se sentía realmente termeña. Ayer le decía, después de tantos años de ejercicio en la docencia acá. A mi familia, yo amo las termas, yo vengo a las termas y revivo y me siento como esa flor que la ponen en agua. Claro. La adoro a las termas, ¿no? Así como dice, este es el lugar en mi mundo, las termas es algo que me encanta. Y creo que, ¿sabes qué? Llegué a interpretar y a sentir lo que siente el termeño, o sea, sentirte identificado, que no es fácil, claro, ¿no? Y como que entregué mi vida no solo a la docencia, entregué mi vida al gremialismo aquí en las termas, entregué mi vida a la política aquí en las termas, cierto que yo ya vivía en la banda por razones de índole familiar, pero yo seguía aquí en las termas trabajando y desde las termas fui como representante de las termas a Santiago en el aspecto político. Entonces, creo que
entregarte de esa manera te permite vivenciar todo lo que siente el otro. Yo nunca fui maestra, yo soy profesora. Y venía la maestra y me decía, Marcela, ¿cómo haces? Porque lo que vos dices es lo que nosotros sentimos. Cuando estuve en el gremio, como secretaria general de la filial de las Termas de Riondo de la ESIA, ¿sabes qué hacía yo en ese momento? Salía y recorría las escuelas. ¿Qué gremialista sale a hacer eso? A ver cómo era el trabajo en el campo. Cuando fui funcionaria, iba al interior de la provincia y decía, ¡qué sacrificio! Yo tomo la Unión y estoy en media hora, una hora en las termas. Y bajo y hay pavimento. Y si bien está el sol, pero camino y estoy en una escuela que tiene un ventilador. Y estos docentes que hacen patria y que nadie los valora, porque como nosotros tenemos 3 meses de vacaciones, nos supieron decir alguna vez alguna autoridad nacional, nosotros no tenemos 3 meses de vacaciones, y menos si sos directivo, porque vos estás en disponibilidad hasta el 30 de diciembre, que ahora sé que es hasta el 20 de diciembre. Sí, doy fe de eso, sí. Y Trabaja después muchísimo, es verdad. empiezas en febrero, y si sos directivo te tienes que turnar o en diciembre o en febrero porque vos no descansas. Sí. Y con eso, gracias a Dios que no me tocó la virtualidad, porque ahora con la virtualidad son las 12 de la noche, te está llamando te llama aquel, te llama el otro, y entonces le digo, ¿cuándo tienes derecho a descansar? Claro. Porque realmente te apabullan con la informática, la computadora. Entonces, volvería a apostar por el adolescente. El adolescente dale normas, reglas. Otro de los temas que te voy a hablar, que lo tuvimos que plantear, la homosexualidad, que ahora ya no es problema, porque hay una ley de género, hay toda una agrupación, bueno, todo. Claro, con la discriminación que llevaba en su tiempo, que era... Una vez me recuerdo que vino uno a la rectoría y no entendíamos nada. Rectora, me hacen burla, me dice pluma, pluma gay. ¿Qué decía yo? Vamos, ¿quién te hace burla? Bueno, vamos al curso. Bueno, has visto cómo son los adolescentes, y era 7º y 8º, o sea que eran chiquitos. Chicos. Y empiezan las acusaciones de un lado y del otro, las preceptoras que se querían pelear porque defendían a sus alumnos hasta que me explican que era pluma, pluma gay. Ah, ahora entiendo. Bueno, entonces tener que hablar el tema, que no hay que discriminar, porque vos lo tenías que plantear. En ese momento no había ninguna ley de nada que te hablara de nada. Me acuerdo que en esa oportunidad llegamos a un acuerdo con los alumnos que tenían que respetarlo porque él era tan alumno como aquel. Diferente, pero era un alumno. Después con el tiempo, rectora, ya me tratan bien, ya, o sea, porque tenías que ir siguiendo. Después terminó siendo el que ornamentaba, el que hacía esto, un bailarín. E incluso más, yo venía y ¿qué color te gusta? Todo me decía. O sea, tratarlo como era él en su elección, o que en ese momento no la tendría con claridad. Seguro. Otra vez es así, que fue una experiencia que te choqueó porque no estaba preparada. Viene un alumno y me dice, rectora, yo quiero ser mujer. Y que vos no tienes que mostrar ni un atisbo de asombro, ni de sorpresa, ni de nada. E inmediatamente en tu cabecita tienes que buscar la respuesta. Claro, y en otros contextos totalmente. Y te estoy hablando 99. Claro. Después era otra situación, que eran 2 hermanos y uno muy amanerado, si era, no era, no sé. Entonces me puse a hablar, porque yo llevaba filosofía ahí,
Y me senté con los alumnos. Vamos a hablar. Nosotros tenemos dos sexos, femenino y masculino, pero también tenemos que hablar de otra elección. Mira, me adelantaba, porque la vida te lleva a que se adelante y vos estabas en esa situación porque es la formación de un alumno, de un chico, de un joven. Entonces, le tenías que hacer entender que no teníamos que discriminar. Me pasó sobre todo con alumnos varones, porque las mujercitas después se iban. Ya cuando sentían su inclinación, se iban. Así que nunca, y cuando se dio, ya no estaba yo en la escuela, le tocó a la vice trabajar con ese tema, que fue el enamoramiento de dos alumnas. Entonces, lo tomábamos de la forma más natural y normal porque claro, esa era nuestra función, o sea, con un criterio amplio, con una cabeza abierta, porque era tu alumno, o sea, no es que solamente era el estudio, era el tema del rendimiento, la evaluación. Había situaciones de vida. Me acuerdo yo que una vez una alumna viene, te estoy dando ejemplos que nunca los dicen los docentes, sí, ¿no? Porque la escuela es solamente para estudiar. No, la escuela se vive situaciones de mucha naturaleza. Me dice, estoy embarazada, profesora. Wow, ¿qué hacemos aquí? 4º año. Y mi familia no sabe. ¿Cómo que no sabe? Hablamos por teléfono y los llamamos al padre, a la madre, porque la chica no sé qué es lo que quería hacer. Entonces teníamos que actuar de forma inmediata. Viene el padre, le avisamos. Ay, se armó la de San Quintín. Y lo único que le dije, ahora usted está enojado. Pero ya va a ver que ese nieto va a ser el que más ame. Le prohibió a la alumna que volviera a la escuela. Después yo me jubilé, o sea, era 4º, y ya me iba. Y cuando vine a una fiesta de colación, la vi que subió con su hijito y sus padres. Qué cosa tan hermosa ver, porque dije, eso es fruto de la decisión de la rectora, ¿no? Porque había dos caminos, te hacías la gil, claro, y que no te interesaba, o jugarte. Entonces había que jugarse. Cuando teníamos el accidente de un alumno, corríamos con la vice al hospital y la escuela corría con todos los gastos. Ojo, nosotros hemos pagado muchísimo dinero algunas veces, porque si bien, y más que te decían, tiene obra social, no, que se arregle la obra social. Y nosotros sabíamos que el alumno había tenido un accidente viniendo a la escuela o en la escuela, y bueno, afrontábamos con lo que recaudábamos, con lo de la cooperadora, con la asociación de padres, porque no teníamos cooperadora, con los dineros que recaudábamos porque cobrabas una constancia o las libretas, o el kiosco, bueno, todos los ingresos que pueden producirse en una escuela. En la escuela había que cuidarla, mantenerla, la bomba, las bombas que nos robaban, de ir y comprar la bomba, los baños, claro, temas tan que continúan siempre. La cooperadora también, ¿no? Todo. Entonces, recuerdo una vez que un alumno muy particular y que perdió la vida en el lago, y que lo recibí, me acuerdo, y cuando yo fui al sepelio de él, me sorprendió muchísimo las palabras de la madre. Emmanuel la amaba a usted, porque usted fue la única que lo trató como persona. Cuando me dijo eso, me choqueó. Como yo, claro, tal cual. Porque dije, ¿y por qué era? Porque a él lo sacan de una escuela, porque aparentemente era dealer,
andaba en el mundo de la droga, no sé porque nunca lo comprobé. Y cuando fui a buscar banco a la escuela, ya me habían pasado toda la información, Guido. Y yo le dije, mira, andan diciendo esto. Sí te voy a recibir, le dijo. Y viene con la madre. Vos sabes cómo es la sociedad, las termas. Y me dice, ¿usted le ha dicho esto a mi hijo? Sí. ¿Y sabe por qué lo he dicho? Porque fulana de tal dijo esto. Yo no fui. Y le doy la prueba de que yo no soy, porque le dije que lo recibía a su hijo como alumno. Con todos los antecedentes, a mí no me importó, porque es un alumno y hay que rescatarlo. Y bueno, eso le significó mucho, y que lo tratara y todo. Bueno, por salvar a una compañera, él perdió la vida. Pero todas esas experiencias, que son las experiencias de vida, de lo humano, de la persona, es lo que hace que yo te haría ver mi Facebook. No sé si el 90% son exalumnos. Exalumnos, seguro. Exalumnos, tal cual. Y que me dicen todo lo que nos enseñó, profesora, todo lo que nos... Entonces, esa es la satisfacción que te queda una vez que sales del sistema, que hay gente que ya son adultos, padres, y que te dicen, gracias porque usted me enseñó esto. Y hasta incluso docentes, ¿no? Sí, que seguramente habrán sido ustedes habrán sido fuente de inspiración. Todas las autoridades de la CESCI han sido nuestros alumnos, de la secundaria y del profesorado, o sea que han sido alumnos y después colegas. Entonces, y muchos docentes del plantel de la CESCI han sido alumnos de la secundaria y del profesorado. Entonces, es una escuela. Claro. Es una escuela que vas haciendo. Realmente... ¿sabes cuál es la receta? Amor. Claro. Entregar amor, entregarle a ese joven... Vocación de servicio. Exactamente, sí. Decirle, vení, te doy mi mano, así como vos me ves, la rectora, la profesora, pero soy un ser humano como vos y puedo ser tu madre y estar a tu lado cuanto más nos necesites. Entonces, siempre me decían los chicos, rectora, ¿y usted no había sido como a la mañana? Usted aquí todos entran a la rectoría, le dicen, permiso, rectora. Bueno, a la mañana usted me ven en el sol solamente de rectora, pero a la tarde ya es más, la cotidianeidad hace que no solo sea la rectora, también soy la profesora, porque yo tenía materia en cuarto y quinto año, entonces los chicos me decían, pero usted cambia cuando está en el aula. Y lamentablemente yo como rectora tengo que cumplir un rol. Como profesora estoy cumpliendo otro rol. Aquí soy la profesora de ustedes, entonces es otro rol, pero es como un jefe. Si yo me muestro de una manera, no te respetan y la autoridad hay que ser respetada. Entonces, esa simbiosis que se producía, que no solamente era con la rectora, eran con todas las autoridades, los preceptores, todo, era como vivir en una gran familia. Otra de las cosas que también era importante y fundamental, tratar de conocer la vida de aquellos alumnos que tenían problemas, y eso lo conocíamos nosotros, ¿no? Siempre me decían, ¿cómo sabes? Venían los profesores y le decía, fulano de tal es tal cosa. ¿Y cómo sabe usted? Porque soy la rectora y tengo que saber. Vos estás con el alumno en 40 minutos y todavía no lo has identificado. Entonces, era también ir guiando el trabajo de los docentes, ¿no? Porque no todos los docentes tenían ese espíritu de ir observando al alumno. A mí periódicamente me pasaban la información, o sea, el preceptor, que es la voz del alumnado,
los profesores y la vice, la secretaria, todas esas personas eran mis auxiliares en todo lo que era la problemática de los alumnos y también de los padres, porque algunas veces nos encontrábamos con cada problemática que no eran los alumnos, eran los padres. Entonces, y sin gabinete, ¿no? No había nosotros no teníamos gabinete. Claro. El gabinete se implementó 98, o sea, claro. No, estoy hablando tontera, más tarde, unos 2 o 3 años antes que yo me jubilara, 2007, 2008, una cosa así, que tuvimos la psicopedagoga y que después nos dejaban porque cuando se crean las escuelas itinerantes, ahí ellos pasaban a ser coordinadores y bueno, por una cuestión de economía y que ganaban más, dejaban la carga horaria de las escuelas de aquí de la ciudad para ir a hacer ese trabajo de tutor en las escuelas itinerantes. Profesora Marcela, sí. Disculpe que la interrumpa. Sí. Usted fue muy distinguida por su capacidad en la oratoria, en los discursos que le tocaba, y creo que muchos de los televidentes, de los que siguen Miradas, se van a sentir identificados con lo que estoy diciendo, porque era uno de sus admiradores en los discursos que brindaba, que soy, y desde chico, siempre admiro a los docentes, autoridades, o los docentes que brindan en sus discursos palabras que despiertan la reflexión y el análisis. Y creo que usted ha sido, y estoy convencido de que ha sido una de las docentes que brillaba, se destacaba muchísimo en sus discursos, como el caso de María Elena Rojas, de Morales. Hoy en día, o Miriam Luna en Villa Balneario, que hoy está jubilada, el caso de Nancy Jiménez hoy como rectora del Colegio Mariano Moreno. Digo, qué gusto, qué placer es poder disfrutar como receptor de un docente que despierte a partir de una determinada fecha histórica análisis que nos lleven a la reflexión, ¿no? Sí. ¿De qué se ríe? A ver, cuénteme. Recuerdo, es una anécdota que tenemos en la escuela. Es cierto, ¿no? Esa es una beta que fui descubriendo, ojo. No había. ¿Me equivoco con lo que digo o no? Gracias por tantos elogios. Gracias por tantos elogios, Guido. Sí es cierto que quedaba en silencio. La escuela quedaba en silencio. Pero te voy a contar un poco, aquí me estoy desnudando, ¿no? Y los actos públicos también, ¿no? Se lo digo como espectador. Me estoy desnudando, estás conociendo una Marcela que muy pocos la conocían, la de las anécdotas. Cuando empiezo en el gremialismo, ahí descubro esa beta de la oratoria, ¿me entiendes? Me acuerdo la plaza del Bajo, llena de docentes, yo con mis hijas chiquitas ahí colgada de mi pollera, y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y expresarme, y que vinieran, eso era lo que decía la docente, Marcela, ¿cómo haces? ¿Por qué te salen todas esas palabras? Y ahí en el gremio recibía reprimendas, ojo, ¿no? Porque el secretario general me decía, vos sos un misil, no sabemos por dónde vas a salir, no vienes a las reuniones previas. ¿Para qué? Para que me digas y me des letras, si yo no necesito que me digas y me des letra. Para eso pienso, para eso razono, para eso tengo un título. Yo llegaba a la asamblea, veía así, este quiere esto. Eso es una capacidad que se ha ido formando, una especie de intuición, de percepción. Recuerdo un discurso que para armarlo al discurso, que debe haber durado 20 o 30 minutos en el profesorado sobre la autonomía provincial. Sí, recuerdo uno de la autonomía provincial. No, y ese es otro. Ese es otro. Me leí la historia de Santiago del Estero, de Néstor Achával. Me leí la historia de Santiago del Estero
de Luis Alain Lascano, me leí la historia del amor de Juan Felipe Ibarra, hacia la Agustina Palacio de Libarona. Y lo enfoqué a ese discurso, no tengo nada porque yo solamente hacía oralidad, nunca escribí. El enfoque que le di a Juan Felipe Ibarra, ese caudillo tan resistido en nuestra provincia, y el enfoque humano que le fui dando, ¿no? Pero para eso leí muchísimo el enfoque psicológico que hacía Abelardo Ramos, que era de él, la historia de amor entre el caudillo y Agustina Palacio Libarona, que siempre se resistió a ese amor, ¿no? Entonces, ver la faceta humana del prócer, que algunas veces nosotros ya hemos idealizado, San Martín, Belgrano, todo, y nos olvidamos que han sido hombres, como nosotros, seres humanos, con defectos, virtudes y todo lo que hace a una persona. Ahí fui descubriendo en el gremialismo mi capacidad de oralidad. Y después, bueno, para preparar un discurso, primero leía mucho. ¿Le trajo problemas? Sí, te cuento el problema. A ver. Te cuento el problema. Para la autonomía del primer año de intervención, que estaba Pablo Lanusse, nos toca el acto a nosotros. Entonces hacemos el acto y le digo, no chicas, el discurso lo voy a dar yo porque no quiero que tengan problemas. O sea, en eso yo era muy de cuidar a mis docentes, ¿no? Yo soy la rectora, pueden golpearme, hacer lo que quieran. Entonces me pongo a leer Canal Feijó. O sea, no era ninguna improvisada, como salieron a decir en algún momento en la crítica que me hicieron en una carta al director. Y hablando de todo lo que era la historia de la autonomía provincial, y el año anterior que nosotros habíamos estado festejando los 450 años de la autonomía, con jubileo y con todo esto, hoy estábamos intervenidos. ¿Y qué podemos hablar de autonomía si estamos intervenidos? ¿Para qué dije ese texto? Y seguí hablando del desahucio y de todo lo que me decía Canal Feijó, del santiagueño y la santiagueñidad y todas esas cosas. Al otro día o a los 2 días, una carta al director que, no sé si estarías vos, estaría Héctor Layud en El Liberal o quién estaría, un discurso muy particular de la docente, bueno, y me desfenestraba. Hasta Ick me mandó a decir que yo era una mujer que no le tenía miedo a nadie, porque había desobedecido y desoído la orden de un presidente. Y le dije, yo respondí a mis ideas. No estoy de acuerdo que intervenga en la provincia, por más que sea un remedio constitucional, porque es como que alguien se vaya a meter en mi casa y quieran ordenar mi casa. O sea, no es que porque sí, porque a mí se me ocurrió y lo dije. O sea, tenía un fundamento. Es cierto que es una medida constitucional la intervención de un país, de una provincia, pero no me digas que yo voy a hablar de autonomía cuando me está dirigiendo alguien que no es alguien que yo he elegido. Entonces, esto va a llevar a discrepancias, a debate, pero yo sigo sosteniendo lo mismo. O sea, cuando fue la intervención de Schiaretti, también fue una de las que me aboqué, y por eso me aboqué a la política. Yo nunca había trabajado en política, y sabes muy bien que mi padre aquí en las Termas de Riondo fue un referente de la política y anduvo en la política desde el inicio de la democracia. Yo le decía, no lo voy a hacer, papi.
Y como te querían imponer alguien desde la intervención, vino Omar Juárez, que ya falleció, y que por él entró a la política. Y le dije, sí te voy a acompañar, Omar, porque yo no estoy de acuerdo a que nos quieran imponer gobernantes de afuera, si bien era de la provincia, pero... Y por eso me aboco a trabajar en el año 95 a la política. Y con la suerte de que me llevan a trabajar a Santiago. Y esa es una anécdota, ¿no? Uh-huh. Me estás desnudando, dirían las... Pero interesante, muy interesante. Como... ¿Sabes qué pasa? Pues no fui solamente docente y educadora, incursioné hasta en el periodismo oral, en el periodismo escrito. Tengo entendido que estuvo en Nuevo Diario como corresponsal, y en como el locutora EB11 también. O sea, siempre fui una mujer muy inquieta. Excelente. Ahora sí me aboqué a la quietud, pero muy inquieta. Viene Omar Juárez, con el que trabajé 4 años hasta que falleció, y me invita. Me habían invitado también desde otro sector político y les deseché. Entonces yo le dije, Omar, sí te voy a acompañar. Solo te pongo una condición. Lo voy a hacer solo en la banda, porque mi madre está con cáncer y para estar más con ella. Por supuesto que al principio le dije yo, Omar, ¿a dónde me has traído? No nos va a votar ni el... Claro. Eso fue en marzo del 95, después pasó y se dio vuelta. Bueno, hasta que el 14 de mayo gana el doctor Juárez. A todo esto... Era un acto de los docentes, porque yo no estaba ni en la rama aquí, ni en la rama allá, ni en la rama nada. Yo estaba en los docentes, nada que ver con toda la estructura partidaria. Entonces, hacemos un acto en donde asistía el doctor Juárez. Ya me está llevando a un ámbito que... Y mi mentor me dice, habla. ¿Qué voy a hablar aquí? Dije yo. Si yo nunca he trabajado en política, era la primera vez, muy atrevida de mi parte. Bueno, entonces me expreso, hago mi discurso y realmente ahí ratifiqué lo que vos estás diciendo de mi oralidad y de mis discursos, porque la gente se levantó, me aplaudió y el doctor Juárez me dijo... Entonces dije... No te van a felicitar por eso, porque tienes una muy buena oralidad y eso no está bien visto. Bueno, y así empecé, hice mucha campaña política. Más cuando la mujer no estaba empoderada en ese momento, ¿no? Como que no tenía mucho... No, para nada. Para nada. Para no, nada. Entonces era un elemento medio peligroso para los hombres. Y de amenaza, ¿no? Para muchos. Para muchos, sí. Entonces, tal cual. Y bueno, pasa, ganamos, éramos 10 docentes los que movilizamos hasta el 14 de mayo, era un grupo de 10. El 15 de mayo, sí creo que era 14 de mayo del 95 las elecciones, éramos millones de docentes, ya todos eran padres del hijo. Yo estaba ya marcada en la lista negra de la misma partido, ¿no? Ya me lo habían dicho incluso, porque yo ya estaba de rectora de la SESC y yo les dije, yo defiendo mis ideas. O sea, es lo único que puedo defender son mis ideas, lo que yo pienso. A mí nadie me va a llevar de las narices si yo no quiero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Con la juventud, con todos, ir despertando conciencia, porque es lo único que vos puedes decir. Yo asumo la responsabilidad, yo me equivoqué, pero no ir echando la culpa a Mengano, a Sultano, a Perengano, porque esa es la capacidad que tenemos si vivimos en una democracia de ser libres. Claro. Y en esa oportunidad
No se sabía qué es lo que se iba a hacer con el Consejo General de Educación. Me ofrecen el cargo de vocal. Bueno, está bien, vocal del nivel secundario. Bueno, después se iba dilatando la cosa. Llega julio y le digo a la vice, mi amiga, vamos a ocuparnos de organizar todo el segundo cuatrimestre, porque aquí estoy viendo que los santiagueños me quieren patear al costado. Así que ya logré lo que quería, que era que ganara tal persona, y ya me aboco a mi escuela. Y en otro momento me encuentro con un mentor también de toda mi participación política, y me dice, no puede ser que no tengamos un representante en Santiago del Estero. En ese momento me habían ofrecido para ser directora del SPED. Entonces yo les dije, me parece una falta de respeto y un atrevimiento de mi parte querer dirigir los destinos de la educación privada cuando yo soy una acérrima defensora de la educación pública. Hasta en eso era honesta, ¿no? Bueno, pasó y se mueven los hilos desde aquí y me vuelven a llamar Omar. Y me dice, te ofrecemos el SPED. Y me dije yo, la oportunidad nunca golpea dos veces la puerta. Vos ya dijiste no, ahora decís sí. Con el agravante que la educación privada llevaba más de 40 días de paro. Único caso, creo, del país que la educación de gestión privada haya hecho paro. Yo asumí en ese momento que no era nada halagüeño. Estaba el SPED, estaba en el recinto del Centro San Alberto, Obispado de Santiago del Estero. En ese momento, la iglesia estaba enfrentada a Juárez, con no sé cuántas marchas encabezadas por Monseñor Sueldo. Entonces yo asumí, y recuerdo que a la tarde estaba ahí sentada y dije, como dice Jorge Washington Ávalo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, estabas tomando conciencia de tu decisión. Enfrentar esa situación fue muy difícil, no conocía, aprendí, Guido, estudié, le decía a mis subalternos, enséñenme por favor, yo no sabía presupuesto, o sea, te estoy desnudando la Marcela Ábalos, Sí. ¿no? Y estudiar la ley, estudiar todo, nunca me fui a tirarme el lance. Siempre estudié. En todos los cargos que estuve, siempre estudié. Nunca iba a ir a tocar de oído porque me parece una falta total de respeto hacia la sociedad, pero sobre todo a los docentes y a los alumnos, ¿no? Hasta que yo estuve fogueada, aprendí presupuesto, te imaginas, trabajar con números, y cuando estuve preparada fui al programa de libertad de opinión. Y ahí expresé todo lo que había y gracias a Dios que pasó agosto y los primeros días de septiembre, así era ya resuelto a nivel gubernamental, por supuesto, y se levantó el paro. Y ahí tener que organizar todo el servicio provincial de enseñanza privada. Ya estando en el servicio provincial de enseñanza privada, el SPED, me hice asesorar en Buenos Aires con la directora que había sido del SNEP. Ahí me fui y me encerraron 2 días. 2 días que me enseñaron todo sobre la gestión privada. Y lo primero que me dijo la señora que me asesoraba, tu gestión va a ser
no vas a tener problemas porque sos muy inteligente. Lo primero que pediste fue un abogado. Y en serio, yo me acuerdo que estaba ese día, asumí, los periodistas me bombardeaban todo. Que yo decía, estos no parecen amigos míos porque lo conocían a mi padre, sino enemigos porque todo. ¿Te imaginas? Era el enfrentamiento del poder ejecutivo con el poder más poderoso de la historia, que es la Iglesia. Sí. Son 2000 años y pico de gobierno, con un gobierno secular. Sí. Entonces, y con 5 marchas de Monseñor Sueldo a la cabeza y que llenaban la plaza, que ya estaba quemada la casa de gobierno, pero pasaban por la subsecretaría que era en la Cruz Roja. Entonces, ahí se arregló y tuve que empezar a trabajar. Y te cuento, que yo le pedí al presidente del consejo que me enviara un abogado para que me asesorara y pudiera no trabajar y cometer algún error. Y así fue como empecé en el SPED, organicé y cuando me voy, yo entro a tener una relación muy estrecha con el Ministerio de Economía y con la Subsecretaría de Hacienda, que incluso el hecho de que yo tenía toda una trayectoria gremial y una trayectoria docente, manejaba mucho lo que era la organización presupuestaria de un colegio, de una carga horaria, todo eso. Todo eso se organizó y cuando yo me voy del SPEC para asumir la dirección de nivel terciario en el año 96, en octubre, dejo todo organizado y ordenado para que se subvencionara, se agregara a la subvención de los colegios, tanto del Obispado de Santiago del Estero como del Obispado de Añatuya, $1.500.000. Única, histórica decisión de ese momento para apoyar a los colegios privados. Sí, sí. Los laureles la llevó la otra directora, como pasa siempre, ¿no? Pero el trabajo lo hice yo. Y con la anuencia del señor gobernador, el ministro me dijo, le consulto, señora, y yo me reía y le dije, ministro, ¿cómo me va a consultar a mí si yo soy una directora? ¿Qué opina usted? Porque la orden es esta. Me parece muy bien, nunca voy a desoír la orden del señor gobernador. Pero yo le agregaría algo, que esa subvención se haga para el Obispado de Santiago del Estero y para el Obispado de Añatuya. Entonces eso quedó en la historia de la educación privada de Santiago del Estero, porque todos saben que eso fue una gestión que yo la desarrollé y la llevé a cabo, y cuando fue la entrega yo ya estaba en otra dirección. En la dirección de nivel superior, como le digo yo había trabajado, siempre lo hago con todo un equipo porque yo no soy experta, en todo el presupuesto de los niveles superiores, porque en ese momento nosotros teníamos que organizar y pelear a capa y espada a que no cerraran los profesorados. Porque Santiago del Estero, por su extensión territorial, tiene, en estos momentos, no recuerdo bien, pero tenía aproximadamente 40 IFD, más los superiores que eran 6, y más los de gestión privada. Y para la ley federal había que cerrar profesorados por la distancia. Nosotros en Santiago tenemos el IFD de formación docente en la Irigoyen y Rivadavia, y pasabas 3 cuadras, estaba el ISPP en la Centenario. Entonces no había una distancia y no entendían por qué había tantas instituciones de nivel terciario no universitario. Y bueno, les decía por las distancias. Santiago del Estero es muy extensa y no tiene ruta, no tiene caminos, no hay una vía de movilidad que te comunique en forma rápida. Entonces todo eso teníamos que asumir y pelear con las universidades y con las autoridades del PISUR, ¿no?
que teníamos que mantener nuestros profesorados. Entonces, mirá toda la proyección que yo hice. Era el año 96, 97, hasta febrero del 98, yo tenía proyectado toda la transformación de la formación docente hasta el año 2000. Eso es trabajar con un proyecto de continuidad. Claro. Eso es tener una línea conductora. Claro. Nadie cree que yo haya hecho, yo, te digo yo porque era la cabeza, visible, sí. Pero yo iba, hablaba con el director de presupuesto, yo te sabía los programas de las horas cátedras de formación docente, de las horas cátedras de nivel terciario del superior, porque formación docente eran 2 años y medio, el superior era 4 años, todo eso. Y cuando yo dejo organizada las instituciones, porque las instituciones tenían que pasar a tener los departamentos como tiene la universidad: formación, capacitación y extensión o investigación. Entonces, nosotros hicimos un trabajo, por eso este profesorado se llama Instituto Superior de Formación Docente Continua número 2, que fue el único. Sí. Y después quedaron con una carga horaria presupuestaria, si no mal recuerdo, eran 900 horas de nivel superior, unificado, para que se pudieran constituir los departamentos de capacitación y de extensión o investigación, porque era capacitación y a la vez investigación y extensión. Y hacíamos un nodo con un profesorado en un centro, ponerle vos cabecera Ñatuya, y otros que estuvieran cerca para que se constituyera esos departamentos. Bueno, como siempre sucede, yo pasé después a la dirección de planeamiento y se hizo algo, pero cuando yo ya me voy de la gestión, se desarmó todo eso y se dejó en aguas de borrajas las cosas, no porque yo lo hiciera. Me acuerdo que la última vez que yo viajo a Buenos Aires, al PISUR, Inés Arredondo, que era una subsecretaria de Educación, de políticas educativas, no recuerdo bien, expongo, bajo las orientaciones de mi equipo técnico, cómo era lo que habíamos nosotros ideado para la formación docente, y le dijo a Entre Ríos o a Corrientes: tomen el ejemplo y el modelo de Santiago del Estero. En otras provincias lo hicieron, en mi provincia no, porque vos ya no eras la mentora, ¿no? Para mí eso es muy mezquino, porque la educación es de todos. La educación no es de Marcela, la educación tiene que ser del pueblo. Entonces, si algo es bueno, se lo tiene que aplicar. Nunca te pregunté de qué bandería política eras cuando ibas a mi despacho como funcionaria. Venías a hablar de educación, eras bien recibido. Y eso me permitió también que después, con el tiempo, tuviera devoluciones, como fue la gran marcha que hicimos para el 5 de junio del cuidado y defensa del lago, que sí unificamos, sí, y aunamos a todas las escuelas con el apoyo de la subsecretaría de agua, que estaba en esos momentos el ingeniero Tevez. Sí. O sea, esas cosas que vos también fuiste haciendo a lo largo de tu gestión, y nunca preguntaste de qué bandería política eras, porque para mí la educación es mucho más grande que un partido político. Por eso te hablo de la continuidad de un proyecto educativo, como para que nosotros podamos salir. Todos los pueblos que han salido lo han hecho a través de la educación. Un gusto haber hablado con usted, Marcela, un placer. Y por último quiero pedirle un mensaje al docente que está viendo Miradas en este primer programa, en esta entrevista con usted, y me gustaría que usted le pueda dirigir un mensaje al docente que la está viendo en estos momentos. ¿Qué puedo decir? Muchos habrán sido ya exalumnos míos. Creo que a través de todas estas palabras que he ido virtiendo en estos momentos, en donde dejé traducir a una persona que muy pocos la conocen,
y con anécdotas más que la parte formal de la docencia. En primer lugar, saber que cuando asumimos la docencia lo tenemos que hacer por vocación. Muchas veces lo hacemos por una necesidad laboral, porque vocación de servicio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos en nuestras manos es el recurso más difícil, que es el recurso humano. Niño de la primaria, del jardín, el adolescente o el adulto, cuando va a buscar una salida laboral que le permita un mayor ingreso a su peculio. La vocación, el amor, el sentirse identificada, el de decir, conocer. Yo, por ejemplo, ahora decime tu apellido. Te sentabas en tal lugar. Mirá las referencias que yo tengo para acordarme de mi alumno, el apellido y el lugar. Porque de esa manera yo hacía mi mapa en mi cabecita y tenía presente a mis alumnos. Claro, porque yo ahora los veo como a Juan o como esto, y ya 40, 50 años y han cambiado. Entonces, yo no. El servicio y el estar y el no pensar que porque hables con un alumno estás perdiendo el tiempo. Y más ahora con todas las técnicas y tecnologías y de todo lo que hay, el alumno lo puede ir y abrir en una computadora, en el mismo celular y conocer la idea. Pero dejar esa semilla en la formación de esa persona, de esa personita, y que te diga el día de mañana, gracias, porque usted me enseñó esto, es importante. O sea, la docencia no te da fortuna, la docencia te da toda aquella devolución a nivel humano, y que eso creo que es lo más valioso que uno tiene, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que le va a decir, gracias a esta profesora yo soy esto. Y te presento a mi profesora. Y con el orgullo que te presentan y que dices, wow, tus alumnos te siguen queriendo, quiere decir que sembraste mucho. Y en estos momentos que uno ya se encuentra en eso, en el jubileo, en el descanso y ocupada en otras tareas, dice, no fue en vano todo lo que di. Que algunas veces uno dice, ¿para qué doy tanto si nadie te lo reconoce? Si te lo reconocen. Y por supuesto, nunca dejen de estudiar, porque el estudio es lo que abre las puertas para todo. Un título es tu herramienta de trabajo, aunque de otra manera puedas conseguir el dinero mucho más fácil, pero nadie te quita tus saberes. Esa libertad que te da el saber es única, es fabulosa, es algo extraordinario. Muchas gracias, Marcela. Gracias a vos, Guido, a Sonia y a Juan. ¿Saben por qué? Porque esto me llena de orgullo. Gracias por todas las palabras que vertiste sobre mí y eso que no fuiste mi alumno. Me conoces por tu madre, me conoces de otras facetas, pero volviendo, y te dejo ya, volviendo a la anécdota del discurso, que me dijeron de todo, que me gustaba comer pizza con champán y para mí eso es algo muy ordinario. Salí, refuté, fui a Liberal a hacer el derecho de réplica, que no me lo querían recibir, y peleé y le puse todo el texto con las citas y todo de Canal Feijó, mirá vos, Bernardo Canal Feijó, y después todos mis docentes escribieron una carta al director firmando todos los docentes, ¿no? O sea, eso te daba la pauta, el respeto que tenían por su autoridad. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, a ustedes, muchas gracias, muy chicos. Amable.